el país. Estamos hablando de esta coyuntura de lucha que tiene la población contra sus autoridades en el gobierno, que están legislando a favor de la corrupción. Entonces, este momento es importante analizarlo, ¿no? Tú puedes ver qué es lo que ha pasado últimamente, que ha generado todas estas protestas. Ya desde semanas atrás ha habido una oposición de parte de un sector del país a una norma, a un proyecto de ley en aquel entonces que se encargaba justamente de modificar el Código Penal, modificar las leyes para favorecer a la criminalidad organizada. Y entonces este proyecto de ley que lo propone Waldemar Cerrón, ya un miembro de un partido tradicional que está en el Congreso de la República, un partido de izquierda, Perú Libre, un partido que se autocalifica como marxista-leninista. Él propone la ley justamente que hoy está despertando más a la población, ¿no? Tomando conciencia de que quienes gobiernan el país son justamente los delincuentes. Estamos hablando de Waldemar Cerrón, el hermano del prófugo Vladimir Cerrón. Estamos hablando de un partido radical de izquierda, no es un partido caviar, no es un partido moderado de la izquierda. Y a ellos, justamente para beneficio, lógicamente, de sus representantes, hacen esta ley para descartar a 59 procesos o 59 tipos penales, 59 tipos de delitos que podían ser considerados, de acuerdo a sus características, también criminalidad organizada. Y entonces, de los más de 90 tipos de leyes o de tipos penales, tipos de delitos, ahora prácticamente se descartan cohecho pasivo, ¿no? Se descartan tráfico de órganos, delitos tan graves, también como delitos que tienen que ver con la corrupción, ¿ya? Y entonces ya el soborno internacional, cohecho, ya están descartados. Todos los partidos de porquería que están en el Congreso, de estos 11 partidos, 10 votaron a favor de esta ley. ¿Ya? 10 partidos, tanto la izquierda como la derecha, todos confabulados para rescatar a sus representantes, dirigentes de partidos políticos que estaban en procesos judiciales, rescatarlos con esa ley. Inmediatamente eso lograron, ¿ya? Se ha cogido esa ley de la impunidad Vladimir Cerrón, se ha cogido Keiko, se ha cogido los del partido del partido de Podemos Perú, que tiene como vocero también a otro radical de la izquierda, a Guido Bellido, y que han votado a favor de esta ley. José Luna, también igual, presidente de Podemos Perú, también se ha cogido esta ley. O sea, todos los corruptos han sido beneficiados. Renovación Popular tampoco quedó fuera de los beneficiados. También los abogados que salen a defender la ley, como este abogado Humberto Abanto, abogado del fujimorismo, también se acogió a la ley. Él estaba investigado por sobornos de parte de Odebrecht a los árbitros de los procesos que tenía esta empresa. Él, que también recibió dinero de Odebrecht, fue sobornado para favorecer a la empresa. También igual le quitan este calificativo de criminalidad organizada. Se acoge a la ley Humberto Abanto.
Y entonces todos los grandes pendejos, los más corruptos, todos están felices con esa norma. Entonces el pueblo, los transportistas, los mercados, la opinión pública, lógicamente exige al Congreso, como lo estamos haciendo, ¿no? Todos quieren que el Congreso retroceda. Y es posible porque solo 52 congresistas en la primera votación son los que han aprobado este proyecto de ley, ¿eh? El primer dictamen, la primera votación tiene solamente 52 votos. Cualquier cantidad de gente se ha abstenido. Mire, no hay que ser mezquinos. Uno de los partidos que no ha tenido ningún miembro de su bancada que haya votado a favor de esta ley, es un partido con el que no tengo nada que ver, ¿eh? Más bien tengo muchas discrepancias. Es el de los caviares de JP, de Juntos por el Perú, donde está Susel Paredes. Ellos votaron 7, son 11, 7 votaron en contra. Lo menciono porque no hay que ser mezquinos, ¿ya? En muchas cosas discreparemos, en la Agenda 2030, en la mariconada, en el pro LGTB y todo lo demás, pero en este punto específico, 7 congresistas de su bancada votaron en contra. 4 se rosquetearon, se mariconearon. No votaron ni se abstuvieron, ¿eh? La gran mayoría que se lavó las manos absteniéndose son de Fuerza Popular, ¿ya? Pero las cabezas de los partidos, de los 10 partidos, de estos 10 partidos de mierda que están gobernando el país, han votado a favor de esto. Guido Bellido, que se ha tomado fotos con los representantes de los transportistas, que los ha recibido, los ha paseado, ¿ya? Han votado nuevamente, ayer han votado justamente en contra de la derogación de esta norma. Los mismos partidos que lo aprobaron, estos 10 partidos. Te repito esto porque pronto se acerca el proceso electoral, ¿ya? Y estos 10 partidos igualitos se están presentando nuevamente, ahora en alianza con los movimientos regionales. Se han ido a las regiones y en todas las regiones han hecho pacto con los movimientos regionales que prácticamente ya les han dado de baja, y entonces ellos pretenden sobrevivir haciendo la alianza con ellos, y así se van a supuestamente reelegirse ahora como senadores. Los vas a ver a este fulano el presidente de la Comisión de Justicia. ¿Cómo se llama este pato? Congresista de Perú Libre. El presidente de la Comisión de Justicia. Se me fue su nombre. ¿Quién se acuerda? No es Pari. Ya bueno, la cosa es que este es un carador, ahorita se me fue su nombre. El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso. Revísalo por internet. Todos ellos, mira, para exhortar a la votación, ellos han dicho, y acá no se tiene que beneficiar nadie, hay que hacer esto por el pueblo, que se busque realmente a los culpables, y no como hasta ahora se estaba haciendo. Acá no estamos trabajando para intereses personales ni de grupos. Mira, todo lo que ha dicho esta señora. Esta norma, este proyecto ha tenido la desaprobación, aunque sea de finta, lo que sea, hasta del ministro del Interior. El Ministerio del Interior ha dicho no a la norma. Hasta la Policía Nacional, que también está corroída de corrupción, le ha dicho no. Incluso hasta la Cámara de Comercio de Lima le han dicho no. Pero este Congreso, este es un capricho ya personal, coyuntural, de este Congreso de la República. Para salvar a sus cabezas, han tenido que hacer esa norma. Y entonces, para salvarse ellos, lógicamente van a salvar igual a un montón de delincuentes. Están sacando de todo el problema a un montón de extorsionadores, todo tipo de delitos, ¿eh? 59 delitos que se han exonerado de esto. Peor aún ahora el allanamiento, ya tú sabes. Para allanar a un delincuente, tiene que estar presente el delincuente con su abogado. Ya se malogró ya el allanamiento. Entonces ya prácticamente todo está al revés.
te invita a reflexionar, compatriota, porque yo sé que la gran mayoría va a caer en el mismo círculo vicioso de cada 5 años. A pesar de que el Perú tiene 2/3 de la población que no confía en sus elecciones, y esto no lo digo yo, lo dice el último, en el año 2020, la encuesta del Barómetro de las Américas, 2/3 de los peruanos no confían en las elecciones. Solo 1/3 es creyente. Ya es politizado electoralmente a morir, no es hincha, hace barra. Va, y por tu culpa de esto fulano, y encima que nos obliga, pues la gran mayoría va arrastrado por la deuda, no por la multa. Y tenemos que votar por esta sarta de lacras, ahora 40 partidos de porquería que han sido aceptados por este Jurado Nacional de Elecciones, que solamente acepta inscribir partidos si es que con una coima de por medio logran pagar todos los trámites. Porque para cada observación son 4.500 soles. Es toda, o sea, hay que tener plata, hay que hacer una organización criminal, pero con plata, para que tú seas afiliado a la OMPE como partido inscrito, como partido nacional. Entonces, 40 de estas organizaciones criminales, que ahora ya se salvaron también porque ya los congresistas y los partidos políticos ya no pueden ser acusados de organización criminal, así se están salvando muchos partidos. Entonces ahora tú vas a caer nuevamente en el próximo proceso electoral. Vas a volver a votar. Te vas a equivocar. La vas a cagar nuevamente, vas a poner otro congreso de porquería. Cada 5 años te agarran de cojudo. Es la realidad. Nunca aprendes. Cada 5 años vas a votar y con eso salvas a la democracia. Esta democracia está erosionada. Nadie cree ya en nada, mira, ya nadie cree en la policía, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, todos están podridos. Pero sin embargo nosotros, ¿cómo salvamos este sistema? Lo hacemos yendo a las ánforas cada 5 años. Pero te reinformo de que esto está revirtiéndose, compatriota. Cada 5 años hay menos cojudos. Hay gente que no va a votar. Hay más ausentismo cada 5 años. El último presidente que ha tenido la más baja aceptación ha sido Pedro Castillo. 32% de aprobación. A nivel, en la segunda vuelta, la votación que tiene Pedro Castillo, que son más de 8 millones, solamente representa el 32% de la aprobación de todo el electorado peruano. En este último siglo, en este milenio, el 2006, Alan García obtuvo para su momento, para todo el electorado hábil de aquel 2006, obtuvo el 41% de aprobación en la segunda vuelta del 2006. Progresivamente, Ollanta, PPK y ahora Castillo han decaído en la aprobación del electorado nacional. Cada segunda vuelta, después de 5 años, cada vez menos gente va a votar por ellos. Y cada vez la aprobación del presidente que gana en la segunda vuelta es menor. Ollanta llegó a 39% nada más. No llegó a los niveles de Alan García. PPK llegó al 37%. Y lo mismo pasó, decayó también Castillo. El próximo presidente de la República va a tener una aprobación inferior a la de Castillo. Castillo se salva porque los votos de una gran mayoría de gente que no asiste a votar, los votos que votan blanco, nulo, lo apoyaron a él finalmente. Pero cada 5 años hay más gente que no asiste a votar. O sea, hay gente que ya le llega altamente y sabe que cada 5 años se reeligen o viene una nueva clase política y los asalta, los roba, los traiciona.
no vota. Nuestros hermanos de los gremios, Entonces te digo esto porque probablemente congresistas delincuentes, el sistema está diseñado para, aunque solo el 5% vaya a votar, tú vas a tener que aceptar los resultados. ladrones y corruptos. ¿Ya? Así Por eso no vote el 90%, tan solamente de ese 5% de que han votado, se hace el conteo. Listo, ganó el PPK o ganó la izquierda o ganó la derecha y tienes que aceptar. El sistema está diseñado para eso, la norma está así. Entonces, compatriota, yo sé que tienes tu corazoncito y vas a ir a votar. Yo te digo, tienes 40 partidos para que escojas. Recuérdate de estos partidos que han votado justamente en contra de tu seguridad, a favor de los criminales. Hay 10 partidos de mierda que están en el Congreso y que se resisten a derogar esta ley de porquería. Proyéctate. Si la vas a cagar y me vas a poner otro Congreso de mierda tan apestoso como el de ahora, que no sean la misma mierda, pe. Equivócate diferente, que no seas huevón. A veces uno quiere saber desde cuándo viene la corrupción, por qué estamos jodidos, ¿no? Se han preguntado siempre los historiadores, ¿cuándo se jodió el Perú? Varios historiadores, no chistosos, o sea, ni aventureros, ni improvisados, expertos. Manuel Burga, un historiador, docente universitario, rector de mi Universidad de San Marcos. Cuando le preguntan a él desde cuándo se originó la corrupción, retrocede a toda la república y se va hasta atrás, hasta la colonia. Finalmente reconoce de que la corrupción nace con la colonia. Cuando otro de la universidad privada, la católica, no estamos hablando de un izquierdoso, Alonso Quirós Norris, un historiador estudiado en el extranjero también, posgrado, maestría, doctorado en la Universidad de Columbia. Entonces este investigador tiene un libro famoso que es La historia de la corrupción en el Perú, de Alonso Quirós Norris. Él también busca los orígenes de la corrupción y se va hasta atrás, atraviesa la república y termina en la colonia. Y entonces mira, ¿cuándo aparece la corrupción en el Perú? Un día como hoy, 12 de octubre, la corrupción llegó en barcos. Vino de lo que llaman hoy, de lo que Milei y otros defensores del sistema llaman Occidente. Desde Europa vino la corrupción acá. Recuérdate eso. Hace 532 años, el 12 de octubre de 1492, vino hacia acá la corrupción. Ya no están los extranjeros, pero dejaron a sus hijos y dejaron todas sus malas costumbres, ¿eh? Y eso no lo digo yo de repente de renegado, lo dicen los mismos conquistadores, ¿eh? Hay un documento que es importantísimo y es famoso, muchos historiadores lo rescatan y lo citan, se llama el testamento de Mancio Serra Leguizamón. Mancio Serra Leguizamón es un veterano conquistador español que participó en la captura de Atahualpa, participó desde los primeros momentos, en la promoción de Pizarro, de Magro, en la promoción de Hernando de Luque. Él ha estado ahí, él ha visto al cura Valverde, él ha visto a Atahualpa, él se ha robado todo, él se adueñó, le tocó en la lucha, en este saqueo, en el secuestro de Atahualpa le tocó la imagen del sol, en oro. Es famoso de que él justamente en una noche, timbeando, fumando, chupando, emborrachándose, apostando, perdió ese sol. Él es el más veterano de los conquistadores y es el último que muere en 1589. Y antes de morir, él hace un testamento. Acá el Perú vive una dictadura y vamos a recuperar
Te voy a leer un poquito del testamento para que aprendamos. Vamos a cerrar este congreso delincuente, corrupto y fascista. Lo vamos a sacar. Vamos a leer un poquito del testamento de este señor. El poder puso ¿Ya? terroristas y el poder lo saca. En Vamos a... todos, hermanos. ¡Viva Perú! Lo que pasa es que en ese momento estamos hablando de una mentalidad cristiana, católica. Ellos saben que si no se arrepienten antes de morir, su alma no va a ir al cielo. Y entonces él antes de morir cuenta toda la verdad. Estaba viejo, ya era el más viejo, ya habían muerto Pizarro, ya todos habían muerto, toda su promoción. Este era un veterano que había participado en las guerras civiles, hasta en la derrota de Túpac Amaru I en 1572. Él también, así viejo, estaba a favor de la colonia, pero obviamente. Aparte que tenía un hijo con una princesa que finalmente era primo de Túpac Amaru I, y que lo convenció a Túpac Amaru I también de entregarse, de someterse. Finalmente, bueno, te voy a leer un poquito del testamento de Mancio Sierra Leguizamón. Mira, él dice en su lecho de muerte: primeramente, antes de empezar dicho mi testamento, declaro que a muchos años que yo he deseado orden de advertir a la católica majestad del rey don Felipe, señor, viendo cuán católico y cristiano es y cuán celoso el servicio de Dios nuestro Señor, por al descargo de mi alma a causa de haber sido yo mucho parte en este descubrimiento, conquista y población de estos reinos. Cuando los quitamos a los que eran señores incas y los poseían y regían como suyos propios, los pusimos debajo de la real corona, que entienda su majestad católica que los dichos incas los tenían gobernados de tal manera que en todos ellos no había un ladrón, ni hombre vicioso, ni hombre holgazán, ni mujer adúltera ni mala, ni se permitía entre ellos ni gente de mal vivir en lo moral, que los hombres tenían sus ocupaciones honestas y provechosas, y que los montes y minas, pastos, caza, madera y todo género de aprovechamientos estaba gobernado y repartido de suerte que cada uno conocía y tenía su hacienda, sin que otro ninguno se la ocupase o tomase, ni sobre ello había pleitos, y que las cosas de guerra, que eran muchas, no impedían a las del comercio, ni estas a las cosas de labranza o cultivar de la tierra, ni otra cosa alguna, y que en todo, desde lo mayor hasta lo más menudo, tenía su orden y concierto con mucho acierto, y que los incas eran temidos y obedecidos y respetados de sus súbditos como gente muy capaz y de mucho gobierno, y que lo mismo eran sus gobernadores y capitanes, y que como en estos hallamos la fuerza y el mando y la resistencia para poderlos sujetar y oprimir al servicio de Dios nuestro Señor, y quitarles sus tierras y ponerlas por debajo de la real corona, fue necesario quitarles totalmente el poder y mando y los bienes como se los quitamos a la fuerza, y que mediante haberlo permitido Dios nuestro Señor, nos fue posible sujetar este reino de tanta multitud de gente y riqueza y de señores. Los hicimos siervos tan sujetos como se ve, y que entienda su majestad que el intento que me mueve a hacer esta relación es por descargo de mi conciencia y por hallarme culpado en ellos, pues hemos destruido con nuestro mal ejemplo gente de tanto gobierno
como eran estos naturales y tan quitados de cometer delitos ni excesos, así hombres como mujeres, tanto por el indio que tenía 100,000 pesos de oro y plata en su casa, y otros indios dejaban abierta y puesta una escoba o un palo pequeño atravesado en la puerta para señal de que no estaba ahí su dueño, y con esto, según su costumbre, no podía entrar nadie adentro, ni tomar cosa de las que allí había. Y cuando ellos vieron que nosotros poníamos puertas y llaves en nuestras casas, entendieron que era de miedo de ellos, porque no nos matasen, pero no porque creyesen que ninguno tomase ni hurtase a otro su hacienda. Y así, cuando vieron que entre nosotros ladrones y hombres que incitaban al pecado a sus mujeres e hijas, nos tuvieron en poco valor y han venido a tal ruptura en ofensa de Dios estos naturales por el mal ejemplo que le hemos dado en todo. Y así prosigue Mancio Sierra Leguizamón. Entonces, mira, ¿desde cuándo aparece esta corrupción de porquería, no? Desde la colonia. Ellos robaban, mataban, violaban, se emborrachaban, le engañaban hasta la corona, le cutreaban al... ¿Tú piensas que te entregaban todo el oro que saqueaban acá? No, justamente eso era el problema en las guerras civiles. Justamente desde ahí venía la corrupción. Entonces, compatriota, un día como hoy, 12 de octubre, es importante conmemorarlo, no para decir estúpidamente que se descubrió América, porque eso es una narrativa extranjera, obviamente la narrativa de los que viven allá, de Occidente, que ellos creen que nos descubrieron a nosotros, y seguramente es así, pero para un europeo, para un español, puede ser el descubrimiento de América, pero para nosotros, ¿cómo voy a decir el 12 de octubre nos descubrieron América? Seríamos cojudos. Lo que pasa es que así viene la historia, los libros lo hacen así, los hacen hechos afuera. Debería ser al revés. Desde acá deberíamos nosotros hoy día reconocer, recordar que un 12 de octubre no descubrieron América, sino que nosotros conocimos la corrupción, porque vinieron los delincuentes en barcos europeos a matar, a violar, a saquear, a robar. Eso es lo que tenemos que aprender, eso es lo que tenemos que reflexionar un día como hoy. Y es bueno en estos momentos ponerlo esto en reflexión, porque justamente estamos viviendo esto. O sea, la corrupción no se ha ido, o sea, nunca nos hemos liberado de estos extranjeros, de sus costumbres, de su cultura, no, sino que su cultura llegó hasta acá y seguimos atrapados en esa cultura occidental que tanto Milei reclama defender. Ellos dicen hay que salvar Occidente, dicen, porque Putin está poniendo en peligro a Occidente. Mira, entonces, compatriotas, eso es una de las pocas cosas que te venía a hacer reflexionar en esta oportunidad. No sé si alguien quiere remontarse más atrás, corregirnos, pueden hablar un montón de nuestra historia para atrás y no vas a encontrar de repente estos ejemplos, ¿no? La cultura que hemos tenido nosotros no se compara con la cultura europea. En Europa, el Imperio Romano, ¿alguien se acuerda? 27 años antes de Cristo, el Senado romano le da el poder a Octavio, el primer emperador. Desde ahí, estos fulanos han impuesto a sangre y fuego a toda Europa, a África y a Asia que estaban cerca. Los han esclavizado, los han robado, igual que acá hacen los extorsionadores. Les pedían cuotas, les pedían sus mensualidades a todos los pueblos. Eso es el Imperio Romano, que otros se enorgullecen de recordar, de rememorar, pero ese es Occidente. Eso es Occidente, esa es la cultura europea. Entonces estos patas nunca han estado tranquilos. Se la pasaban peleando, sometiendo a sus vecinos. A toda Europa se la pasaban
pisoteándolos, esclavizándolos. Y peor si eras negro o chino. O sea, 5 siglos de Imperio Romano. Ahí está el ejemplo de la cultura europea. Ese es el ejemplo de la élite europea. Y te hago recordar eso porque las élites continúan. Las élites no han muerto. La misma élite ha sobrevivido. Después, con el avance del Imperio Otomano, los turcos, que actualmente el país de Turquía, que pertenece a la OTAN y que hoy también se está rebelando inclusive, porque ha dicho que va a apoyar a Palestina, entonces va a guerrear contra Israel. Estamos hablando de un pedacito de la OTAN, ¿no? En ese entonces, ellos son los que toman Constantinopla en 1453. Ellos son los que toman Constantinopla y cae después de 1000 años de sobrevivencia de este imperio romano de Oriente. Cae y entonces ocurren problemas para el comercio. Entonces siempre hay negociantes, hay gente que hace comercio y hace plata, ¿ya? Estamos hablando de estas épocas donde España y Portugal eran fuertes, ¿ya? Ellos estaban ahí, ¿no?, haciendo el imperio español, ¿no? Igual el otro rey de Portugal, se peleaban entre ellos, ¿ya? En la península ibérica se peleaban ellos para dominar. Tenían que hacer acuerdos, casaban a sus hijas con sus hijos y así se mantenían en cierta paz. Pero ellos se dividían el mundo. Una vez en la Segunda Guerra de Sucesión Española por el trono de Castilla, hicieron un tratado, un acuerdo que se llamaba el Acuerdo de Alcazovas, algo así, ¿ya? 1459, ¿ya? Entonces miren, ellos se querían dueños de todo, ellos hacían una línea imaginaria de oriente a occidente y todo lo de arriba para mí y todo lo de abajo para mí, decía Portugal. Portugal se agarraba a todo lo que es África, se la paraba. Los portugueses son los primeros en hacer sus tiendas, sus factorías en toda la costa de África Occidental, ¿ya? Entonces ellos viajaban por aquí, por allá, se iban al Asia, hacían grandes negocios. Pero ya había problemas en los mares. Ya habían problemas desde que los turcos habían bloqueado Constantinopla. Entonces ellos comienzan a navegar y siguen buscando rutas y rutas, porque el asunto es negocio, pues, ¿ya? De eso se trata. En esas épocas es cuando aparece un Colón, ¿ya? Colón, que también igual era otro mercenario, estaban buscando rutas para seguir haciendo negocio, para llegar a Oriente. Finalmente terminó descubriendo, ¿no?, unas islas por acá de un nuevo mundo, y entonces comenzaba el problema. Otra vez están ahí Portugal y España peleándose porque no, que lo que ha descubierto Colón está dentro de mi territorio. Recuerda que la línea imaginaria dice que acá es para mí, de aquí es para ti. Finalmente hacen el Tratado de Tordesillas, hacen otra línea imaginaria de norte a sur, ¿no? Todo lo que es occidente para mí, todo lo que está en el oriente para ti, Portugal, yo me quedo con América. Y así. Estos se creen, ellos se han creído los dueños del mundo, ¿no? Entonces esta es la cultura europea, compatriota. Aprenden. Y te digo porque ahorita está en cuestionamiento esto. Porque hay mucha gente que para salvar al sistema, para salvar este sistema globalista, que está ahorita en decadencia, está en crisis, porque se están matando arriba, las más grandes potencias están en conflicto, y muchos van a apelar a salvar la cultura europea, democrática, occidental, como lo está haciendo Milei. Cada discurso que hace Milei, en el foro de Davos, en la cumbre de la ONU, donde sea,
habla de rescatar, salvar Occidente. Entonces, yo les recuerdo qué cosa es Occidente, ¿ya? Eso es Occidente, compatriotas. ¿Por qué estamos jodidos ahorita? Por Occidente, por la cultura europea. Así es, ¿ya? Y si no, pues, si alguien quiere discutir, nos remitimos a la historia. No hablamos por gusto, por antojadizo, no. Todo lo que podemos defender o podemos expresar lo tenemos que defender con fuentes bibliográficas, con testimonios. De eso se trata la objetividad, de eso se trata la ciencia. Bien, compatriotas, hay más ejemplos que pudiéramos tocar, como el reparto de África, 1884-85, ¿no? La conferencia de Berlín. Todos estos malditos se reunieron, pues. Después de que el canal de Suez fue creado por los franceses, ¿ya? Entonces comienza la envidia. El Reino Unido dice, no, yo también me meto acá. El Reino Unido estaba jodiendo a Asia nada más. Había invadido la India, China, Singapur, por todos lados estaba que jodían los ingleses. Siempre explotando, sometiendo, y toda la vida se la han pasado jodiendo al planeta. O sea, eso es lo que tienen que entender. No puedes tú pensar hoy día celebrar descubrimiento de América. Eso es pensar como un europeo. O sea, hoy día, como te vuelvo a repetir, hoy día tenemos que conmemorar la llegada de la corrupción a América. Ni América deberíamos decir, deberíamos decirlo en nuestros propios idiomas, como lo hacen muy bien al referirse a este continente como el Abya Yala, que sería lo más genuino de poder denominar en un idioma, en una lengua de acá y no de allá. Cuando dices América no hace nada más que conmemorar a un tal Américo Vespucio. Cuando dices Colombia no hace nada más que seguir conmemorando a Colombia. Entonces yo te digo, eso es lo que hoy día intentaba reflexionar con ustedes, compatriotas, porque estamos en momentos críticos no solamente del país, sino del planeta entero. La corrupción ya no solamente está acá en el Perú, sino ahorita ya prácticamente la están visualizando en la misma ONU. Ya la discusión, los cuestionamientos que se están haciendo a la dirección mundial, al gobierno mundial, que tú lo puedes ver, está grabado en video en vivo en los canales oficiales de la ONU. Lo que pasa es que no lo difunden esto, pero si tú vas y buscas vas a encontrarlo. Ahí están los debates. Se cuestiona a la ONU justamente de que ellos invaden los países, no respetan nada, someten económicamente, nunca han respetado las resoluciones del Consejo de Seguridad, violan sus normativas. Peor aún, Rusia, el embajador, el encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores, este señor Sergei Lavrov, en esta cumbre de la ONU, la última, les acaba de repetir, justo en el momento antes de la firma del Pacto para el Futuro, les acaba de recordar que ellos no han cumplido la Carta de la ONU, que ahí también se contempla terminar con el proceso de descolonización, porque hasta la actualidad seguimos con países colonia, no se ha terminado el proceso de colonización, y sin embargo, le vamos a dar la palabra aquí a nuestro hermano que nos está pidiendo, y sin embargo hablamos de democracia, hablamos de un sistema de valores, hablamos de la paz, y esto no se practica, ¿no? Entonces mira, esto ya están estos cuestionamientos dentro ya del seno de estas reuniones internacionales. Entonces, compatriotas, antes de darle la palabra aquí a mi hermano, ahorita no te preocupes. Gracias. Ahorita, entonces yo quería justamente hacerle reflexionar que la corrupción ya ha corroído y está siendo cuestionada hasta en los más altos niveles de la ONU, del Consejo de Seguridad. Si acá en un país colonia ya la gente se está dando cuenta, ¿no?, que este gobierno no sirve para nada más que para defender la corrupción. Entonces mira, allá arriba está peor también, pero allá arriba se juega realmente de verdad. Se avecina una tercera guerra mundial,
ya con carácter nuclear. Entonces, les ponía esta reflexión, hermanos, porque vivimos en un sistema globalista. Desengáñate, aquí el problema no es la izquierda versus la derecha, que la derecha es buena y la izquierda y los comunistas son malos, o al revés, que los derechistas son los malos y la izquierda son los buenos. El problema no es así. Aquí hay quienes defienden este sistema, ¿ya? Globalistas, que pueden ser tanto de izquierda como de derecha. Y hay quienes se oponen al sistema, ¿ya? Que les importa un pepino si son de izquierda, de derecha, si son ateos, cristianos o de cualquier otra fe, pero ellos están en contra de este sistema. Y al estar en contra de este sistema estamos hablando del sistema globalista que se instrumenta aquí con instituciones como la ONU, la OMS, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, todos ellos saqueadores, corruptos, traidores, que sirven solamente para seguirnos sometiendo a todos los países colonia, esos 193 países, mejor dicho, esos 198 países colonia, porque 5 países son los que mandan ahí. Entonces, compatriotas, antes de darte la palabra, primero vamos a hacer unas vivas en contra de este sistema globalista, en contra de la ONU, en contra de la OMS, porque viene un proceso electoral y tienes que estar atentos porque tus candidatos, porque tú todavía que te has dejado, todavía que confías en este sistema, vas a votar. Y tienes que aprender realmente contra quién estamos. Si no sabes quiénes son nuestros enemigos, vas a seguir peleándote contra el de derecha o contra el de izquierda, cuando realmente nuestros enemigos son todos los que apoyan este sistema global. Bien, compatriotas, ¡viva el Perú! ¡Viva! OMS. Fuera del Perú. Fuera del Perú. ONU, fuera del Perú. ¿Ya? Agenda 2030, fuera del Perú. OMS. Fuera del Perú. ONU. Fuera del Perú. Agenda 2030. Fuera del Perú. OMS. Fuera del Perú. ONU. Fuera del Perú. Agenda 2030. Fuera del Perú. ¡Viva el Perú! ¡Causacho Tahuantinsuyo! Palmas, compatriotas. Vamos a darle la palabra a nuestro hermano, aquí Enrique Huayqui, muy conocido, que tiene muchas cosas que decir, de hecho, y muy pertinente siempre él con sus intervenciones. Muchísimas gracias. Ante todo, hoy, 12 de octubre, ¿una fecha importante o no? ¿Qué dicen ustedes? Yo les voy a mostrar algo hoy día. Les voy a mostrar algo acá y se los voy a leer para que aclaremos las cosas y derrumbemos mitos. ¿Ven lo que tengo acá? Ustedes saben que se habla mucho de la historia del Perú antiguo, pero son cronistas europeos. Entonces es una visión europeizante y nada confiable. Pero acá tengo un documento, lo cual ya no es de carácter subjetivo, sino de carácter objetivo. Entonces yo voy a saber, mediante este documento que envió Cristóbal Colón a la reina Isabel de España, qué es lo que encontró realmente aquí. Brevemente se los voy a leer. Son la mejor gente del mundo y sobre todo la más amable. No conocen el mal, nunca matan, ni roban. Aman a sus vecinos como a ellos mismos y tienen la manera más dulce de hablar del mundo, siempre sonriendo. Serían buenos sirvientes. Con 50 hombres podríamos dominarlos y obligarlos a hacer lo que quisiéramos. Carta de Cristóbal Colón a Isabel de Castilla, luego del primer viaje, Archivo de Indias. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esa manera de pensar? Llegar a un lugar y en vez de intercambiar conocimientos y encontrarse como hermanos, todo lo bueno que encuentran una gente, ver la forma de sacarle provecho para esclavizarlos, destruirlos. ¿Eso es civilización? Esa es la verdad. Esto no es Rostorovsky, esto no es el escritor tal, no, es un documento objetivo que está en el Archivo de Indias, que puedes pedir su copia.
Esa fue la intención, eso es lo que vinieron a hacer. Con 50 son buenos, no roban, no matan. Gente feliz, amable, sonriente. Con 50 hombres los dominamos y los volvemos esclavos. ¿Qué les parece eso? ¿Saben qué opina un psicólogo, un neurocientífico? Aquí estamos con nuestro amigo que es médico de la San Marcos.